México es un país con una incidencia alta de enfermedades crónicas, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, obesidad y sobrepeso, hipertensión. Es decir, que estamos asistiendo a un cambio epidemiológico, a un cambio en el modo de enfermar y en el modo de morir en México. Y en México, no solo en México, sino en muchos países, cuando uno se pregunta que qué es un flaco, pues en general pensamos que un flaco es uno que ha sido gordo o uno que va a ser gordo en el futuro. ¿Por qué? Porque ya prácticamente la mitad de la población mexicana está en tasas de sobrepeso y de obesidad. Y además esas tasas de sobrepeso y de obesidad van muy ligadas a factores de riesgo cardiovascular y por eso está incrementando muchísimo la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y esos factores de riesgo, los más importantes, son peores año a año y a medida que se hacen nuevas encuestas de salud. A pesar de ello, como decíamos también ayer, la mortalidad se está reduciendo y la esperanza de vida se está incrementando. Pero la mortalidad actual se debe a enfermedades, especialmente a enfermedades crónicas no transmisibles. Y fíjense que en 40 años se ha pasado del 7% de mortalidad por enfermedades crónicas al 40%. Esto es una situación que todos tenemos que tener en mente. Recordarles también la importancia de mantener en la mente esta fórmula. El índice de masa corporal, que está ligado a todos los factores de riesgo, es el peso dividido por la talla al cuadrado. Aquí hay, por ejemplo, una tabla muy sencilla para hacer el cálculo. Si estamos en la zona roja, estamos en una obesidad que se llama mórbida, una obesidad peligrosísima. Esa gente que sale en la televisión pesando 300 kilos, 200. En esta otra zona, en la zona naranja, estamos en una zona de obesidad, la zona amarilla de sobrepeso, la zona azul de equilibrio y la zona blanca de bajo peso. Es muy fácil, todos sabemos más o menos lo que medimos y lo que pesamos, pues es muy fácil hacer la correlación mediante esta tabla y calcular así el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal nos va a decir qué riesgo tenemos de padecer enfermedades, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, hipertensión arterial. Y lejos de pensar de que esto es un problema que no nos afecta, que no es nuestro, pues recordar nuevamente que la obesidad afecta a todos los grupos de población, a todos los grupos de edad en México, que el tema infantil es muy preocupante y que debemos promover la medición de las cifras de la circunferencia de la cintura y a este respecto el gobierno mexicano ha empezado una política, una campaña tendente a que todo el mundo se mida la cintura para ver cuáles son los factores de riesgo, porque la circunferencia de la cintura se relaciona con la obesidad, con el acúmulo de grasa visceral abdominal, y ese acúmulo de grasa visceral abdominal se relaciona con la hipertensión, se relaciona con la diabetes y de hecho, por ejemplo, el índice de masa corporal se relaciona íntimamente con el índice de masa corporal. Ese incremento en las cifras de peso, de sobrepeso y obesidad en México ha hecho que estemos asistiendo a lo que se llama una transición epidemiológica. Hace 50, 60 años los mexicanos morían de infecciones y hoy en día mueren de enfermedades crónicas, de enfermedades degenerativas, porque se ve como el consumo medio de la población mexicana pues es sobre todo a base de grasas y a base de hidratos de carbono simples, de tal manera que
este consumo, frente a lo que podemos imaginar, va progresivamente a peor. Fíjense en los últimos años, entre 86 y 98, cómo se ha reducido el consumo de frutas y verduras, cómo se ha reducido el de leche y derivados, cómo se ha reducido incluso el de carnes, y lo único que ha aumentado son los carbohidratos refinados, especialmente azúcar, y los refrescos. Es decir, que la situación de transición epidemiológica se debe en gran parte a la transición en los hábitos alimentarios. Y esto es un tema muy importante que debemos tener en mente y donde ustedes, como agentes de salud, están llamados a intentar modificarlos en su entorno. ¿Por qué? Pues porque esta situación cada vez, como decía, se va empeorando. Fíjense solamente en 11 años cómo se ha pasado de un consumo de grasa en México del 23,5% al 30,3%. Pero es que en la del 2005 el porcentaje de grasa ha aumentado a casi un 34%. Es decir, que la situación cada vez es más preocupante y eso está haciendo que el Gobierno de México, la Secretaría de Salud, esté emprendiendo una serie de campañas tendentes al abordaje de una de las patologías más importantes en el país, como es la patología del exceso de peso, sobrepeso y obesidad. Y al final pues dirán, bueno, pues esto está muy bien, mucha estadística, y esta es una frase típica española. La estadística es como los tangas, revelan cosas interesantes, pero en general ocultan lo esencial.